Y saludo con mucho gusto a Roberto Aguilar, analista financiero y colaborador de Heraldo Media Group. Roberto, ¿qué tal? Qué gusto. ¿Cómo estás, Lupita? Gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Oye, pues, ¿qué te parece de lo que has podido revisar, por supuesto, este presupuesto para el 2025? El primero de la presidenta Claudia Sheinbaum nos dice que pues va a ser un presupuesto sólido, austero de nueva cuenta, no se pone en riesgo el tema de los programas sociales, se fortalece Pemex, pero ¿tú cómo lo ves? Fíjate, Lupita, que una de las primeras observaciones es que justamente este paquete económico estos criterios generales de política económica, que en pocas palabras es la radiografía de cómo espera el gobierno justamente algunos de los indicadores y variables económicas más importantes para 2025, pues tenga un crecimiento entre 1.5 y 2.5% de la economía. Ahora se manejan en esos rangos, perdóname, entre 2 y 3%, que es ligeramente más alto que el que se va a registrar este año. Este año está entre 1.5 y 2.5%. Y esto, bueno, rompe un poco la inercia que hemos visto porque históricamente, Lupita, cuando comienza un sexenio, siempre hay un menor crecimiento. ¿Te acordás que cuando inició el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues incluso hubo una caída de la economía? Esto tiene que ver con esta situación del reacomodo justamente ya de la administración y bueno, pues al final del día parece ser que quieren romper esta inercia con pues estas estimaciones que parecieran un poco más altas de lo que anticipa el mercado. Otro de los siguientes puntos es que bueno, pues hay una reducción de los ingresos, va a haber menos dinero del gobierno y se va a tener que reorganizar de manera diferente. Ya lo había anticipado un poco también la presidenta Claudia Sheinbaum de esta reestructura misma de los gastos y las prioridades. Y ahí creo que vale la pena, pues, como identificar, Lupita, quiénes son en términos ya generales, algunos de las dependencias o de los sectores que, pues, están resintiendo en este reacomodo, pues, una menor participación de los ingresos para el 2025. Está el tema de salud, medio ambiente, defensa, seguridad y protección ciudadana e incluso cultura. Del otro lado, ¿cuáles son los ganadores? Bueno, vimos desarrollo agrario, territorial y urbano, infraestructura, comunicaciones y transportes, y también el INE, que bueno, tiene que ver con esta coyuntura de esta reforma, este proceso de selección, que por cierto, pues viene un poco menos de lo que se había estimado, pero bueno, estos son los que alcanzamos a identificar. Ahora también es importante, ya lo había dicho el secretario en este reportaje previo, cuáles son los programas sociales prioritarios, pero bueno, de acuerdo con el monto, Lupita, la pensión a adultos mayores es el que va más a absorber los recursos del gobierno, seguido por las becas Benito Juárez y en tercer lugar estas becas de educación básica. Estas son las tres prioridades en términos de programas sociales, pero también en programas prioritarios de inversión. Me llama mucho la atención, Lupita, que el Tren Maya todavía esté requiriendo recursos por parte del gobierno cuando pues era una obra pues que prácticamente se había anunciado que se había terminado. Habrá otros trabajos adicionales, pero ahí se le están dedicando 40,000 millones de pesos, luego al tren México-Querétaro 30,000 millones de pesos y al tren interoceánico 25,000 millones de pesos. Así es que a grandes rasgos lo que vemos es que habrá menos recursos y que estos recursos se van insisto, a repartir de manera diferente dependiendo de las prioridades pues de cada uno Sí. de este gobierno, de Roberto, este nuevo gobierno. sí, se dijo Sí, que Lupita, estos perdón. ajustes no iban a afectar la operación del gobierno. Sí, fíjate que yo lo que veo es que se están haciendo esfuerzos para seguir con este proceso pues, de ahorros, una austeridad, pero también de dónde va a venir estos recursos, porque creo que eso también es importante, Lupita, verlo desde el punto de vista de la recaudación tributaria. El secretario de Hacienda hacía mucho énfasis porque de estos 9 billones de pesos, 5.3 van a provenir justamente de esta recaudación tributaria. De hecho, habla de que llegará a un nivel histórico, casi 15% del tamaño de la economía del PIB va a llegar justamente con la recaudación, que no necesariamente implicará nuevos impuestos, sino como se ha manejado también la administración anterior, no es cobrar más, sino cobrar mejor. Ahí vendrá una serie de procesos para buscar más, ampliar la base tributaria
Así es que el tema aquí, el cuestionamiento, Lupita, es que la mejor etapa o el mejor momento para cobrar o mejor o más impuestos es cuando una economía está creciendo. Ahora, en estos supuestos que vemos contrastan mucho con las proyecciones de los analistas privados que están viendo incluso niveles debajo del 1% para el 2025. Y esto, obviamente, Lupita, este marco macroeconómico, pues no considera pues las ideas o las iniciativas, los cambios que hará justamente pues el próximo presidente de Estados Unidos, que ya sabes, tiene en ciernes muchas amenazas contra México, y este es un tema que, bueno, había que considerar también en lo sucesivo. Ya ayer con esta situación que hizo Moody's, que se adelantó un poquito con el tema también de la salud financiera como un pagador también, como esta capacidad de pago que tiene el gobierno mexicano, pues hizo algunas advertencias que estaban, algunas señalaban este tema del paquete económico de 2025 y bueno, pues hoy se están comprobando o corroborando en parte estas advertencias de que la economía sí está en un proceso pues menos holgado, es decir, tiene más limitaciones en cuanto al gasto y al financiamiento para los proyectos. Me llama mucho la atención también, Lupita, que la inversión pública y privada jugará un rol clave, dicen, especialmente en la infraestructura y relocalización de las empresas, es del nearshoring. Así es que bueno, esperaríamos también que en un plan nacional de infraestructura más detallado también se dieran a conocer algunos esquemas de regreso justamente a la economía mexicana donde hubiera participación del capital privado, ya sea nacional o extranjero, Lupita. Pues estaremos muy atentos. Muchas gracias, Roberto. Muy buenas tardes. Al contrario, Lupita, muy buenas tardes. Hasta